La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coproducción con el Colegio de Profesores Universitarios con actividades formales en universidades extranjeras de excelencia, AC, COPUEX, presentan Testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano 1960-2024. Un documental donde académicos de la Facultad de Derecho dialogan acerca de la evolución del proceso político-electoral mexicano. ¡Bienvenidos! A continuación, la secretaria técnica del COPUEX, la licenciada María Patricia Nava Muñoz, nos presenta a los ponentes de hoy. Lorenzo Córdoba Vianello es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y doctor por la Universidad de Turín. Investigador titular B de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor de esta Facultad de Derecho. Investigador del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y fue consejero del Instituto Federal Electoral en el 2011, fue consejero presidente del Instituto Nacional Electoral de abril del 2014 a abril del 2023. Guadalupe Salmorán Villar es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctora en Derecho por esta universidad. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, tiene el nivel 1, profesora del doctorado en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del máster en Democracia Constitucional, organizado por el Instituto de Filosofía de la Universidad de Génova, Italia. Fernando Gesto Martínez Mansur es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor y licenciado en Derecho y catedrático por la UNAM, maestro en Derecho por la Universidad de Columbia, consultor internacional en materia electoral y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de Profesores Investigadores con estudios formales en universidades extranjeras de excelencia realizan este documental. Este documental tiene como nombre Testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano 1960-2024. Hoy estamos a día 28 de agosto del 2024 y la situación del proceso democratizador mexicano se encuentra en una situación, por decirlo menos, de retroceso o de peligro. En el capítulo de hoy vamos a escuchar el papel y desarrollo que han tenido en su evolución los órganos electorales, especialmente el órgano administrativo, inicialmente el Instituto Federal, que se convierte en Instituto Nacional, y para eso hemos invitado al vicepresidente del colegio, COPUEX, que es el doctor Lorenzo Córdoba Vianello. Y él hará su exposición y posteriormente escuchará los comentarios de dos jóvenes académicos de la Universidad Nacional, que en su momento los presentaremos. Y entonces, querido Lorenzo, tienes tú el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, fue un privilegio, Luis. Gracias por invitarme de nueva cuenta a participar en este documental. Quiero agradecerles a la doctora Guadalupe Salmorán, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y al doctor Fernando Gesto, profesor de la Facultad de Derecho, que me acompañen para reflexionar, ya lo decía Luis, sobre uno de los ejes a través de los cuales se encauzó tal vez el primordial, el más notable, el más conocido, no el único sin duda, pero a través del cual se encauzó el proceso de transición a la democracia, que es justamente, digamos, lo que se conoce en términos generales como el proceso de reforma electoral que nos permitió pasar de elecciones que difícilmente podrían ser catalogadas o clasificadas o calificadas como democráticas, a elecciones plenamente democráticas que se han convertido incluso en un punto de referencia a nivel internacional.
tanto desde la perspectiva de su institucionalidad como el de sus reglas y también el de sus procedimientos y criterios que se fueron desarrollando a lo largo de las décadas. A mí me gustaría comenzar retomando para hilar, digamos, la reflexión de este capítulo, de este documental con los anteriores, señalando que el proceso de transición a la democracia en México fue un proceso sui generis. Es decir, un poco tiene que ver con los tradicionales procesos de referencia de transición a la democracia como el español o el chileno, que tuvieron un momento de ruptura entre el régimen autoritario que antecedía al régimen democrático que se construyó sobre las cenizas del anterior o de los previos. En México el proceso de transición fue gradual, paulatino, lento incluso en algunas ocasiones, pero profundo si se ve en su integralidad. Pasamos de un país, para decirlo en pocas palabras, monocolor, en donde las elecciones eran un ritual que nunca se suspendió, pero que era un proceso de ratificación del poder hegemónico que prevalecía. Era sin duda un espacio de recambio de las élites políticas, pero siempre bajo un control hegemónico del partido oficial, como se le llamaba, y en última instancia del presidente de la República, que si bien tenía que realizar muchas componendas con los distintos grupos políticos, en realidad se convertía en el gran decisor en el país. La división de poderes existía, pero era una división más bien en el papel, en los hechos era papel mojado. El legislativo, salvo contadísimas excepciones, fungía como una especie de oficialía de partes de la voluntad presidencial, ratificándola en las leyes, en los eventuales cambios constitucionales, y el Poder Judicial en general era un poder politizado. Los ministros de la Corte, que eran las cabezas del Poder Judicial, pero también los responsables de la administración y por lo tanto de la selección de jueces, de la adscripción, de las sanciones, en fin, se debían al presidente de la República porque era quien los proponía y en todo caso al partido oficial, que era a través de su bancada, no iba a decir hegemónica, no, única, no había diputados, senadores que no fueran del PRI hasta 1988, quienes los nombraba. Y de hecho era normal que los políticos caídos en desgracia terminaran su vida pública en la Corte, o bien que ministros de la Corte fueran llamados al gabinete o en ocasiones hasta la dirigencia del propio partido. Es decir, era un régimen cerrado y excluyente. En donde las elecciones, insisto, eran un ritual que se realizaba, pero cuyos resultados, la única certeza que había en torno a las elecciones es que ya se sabía quién iba a ganar. Cambiamos radicalmente, la transición implicó activar el proceso o la existencia de la división de poderes, el legislativo se convirtió en un auténtico órgano de control político del gobierno, la Corte se convirtió en un auténtico órgano de control constitucional de los otros dos poderes, de los poderes políticos, y las elecciones poco a poco se transformaron en un espacio realmente competitivo, en donde el sistema de partido hegemónico dio paso a un sistema multipartidista de alta competitividad, en donde provocó que fenómenos típicamente democráticos como la alternancia, los gobiernos divididos, la falta de mayorías predefinidas en los congresos, se instalaran muy pronto como parte de nuestra nueva normalidad política. Pero esto ocurrió, insisto, si bien los cambios son profundos y del país monocolor pasamos a un país cruzado a lo largo y ancho por la pluralidad política existente, es un proceso que se dio de manera pausada, insisto, a partir de distintos ejes, aunque de manera primordial por la vía electoral, ¿no? Yo he sostenido en otras ocasiones, lo he hecho en estos programas, que la transición puede ubicarse o articularse esencialmente en 4 grandes transformaciones. La primera fue una transformación que implicó la apertura de un régimen cerrado y excluyente como del que veníamos, a un régimen cada vez más abierto y menos refractario a la pluralidad política, cada vez más incluyente, que permitió
que esa pluralidad se reflejara en los órganos del Congreso. Entonces, un eje para mí, desde mi punto de vista, es precisamente la apertura del sistema político y el convertir a las cámaras en auténticos espacios de reflejo de la pluralidad política creciente que tenía el país. Un segundo eje pasa precisamente por el ámbito electoral, la construcción de elecciones que fueran conducidas de manera autónoma, que tuvieran características de integridad democrática, que fueran procesos ciertos, en donde los votos, como se decía en los años 90, se contaran y efectivamente contaran. Y en donde, digamos, y que fueran el resultado o el espacio en donde se expresaba una competencia política real y con condiciones equitativas. Un tercer eje es el del Poder Judicial, que habrá ocasión probablemente en otros programas de este documental hacer mayor referencia, que pasó de un poder judicial, insisto, subordinado, controlado políticamente, a un poder judicial autónomo, con una corte convertida en un tribunal constitucional y con mecanismos de garantía que con una reforma, la de 2011 en materia de derechos humanos, adquirió un auténtico, digamos, un auténtico carácter de ser un ámbito de garantía efectiva de los derechos frente a los abusos del poder. Y finalmente, un cuarto eje es la construcción de una miriada de órganos constitucionales autónomos que pasaron a ejercer funciones que antes estaban todas sin excepción en el Ejecutivo y que se le arrebataron a la presidencia precisamente para, o al gobierno en todo caso, precisamente para disminuir el poder exacerbado que se llegó a tener. Centrémonos pues en este programa en el segundo de estos ejes, que está vinculado con el primero sin duda, que es la ruta electoral. Desde mi punto de vista, los cambios electorales de los que también hemos hablado en programas previos y que comenzaron como un momento formal, digamos, de cambio paulatino con la reforma de 1977, que es también receptáculo de una serie de cambios políticos que habían ocurrido en la década o en las décadas previas, pero es una reforma aquella que algunos autores como José Waldemar, Ricardo Becerra y Pedro Salazar han llamado una reforma desencadenadora del cambio político. No porque sea una reforma fundacional, sino porque es una reforma que arranca ese proceso de transformación que se articularía a lo largo de 6 grandes reformas electorales posteriores, 7 si tomamos en cuenta la última de 2014. Hablar de cada una de estas reformas, hablar de cambios muy complejos. Se trató de reformas constitucionales que también implicaron cambios legales muy importantes. Pero creo que para poder sintetizar, digamos, este amplio, largo y paulatino proceso de cambio político electoral, en el ámbito electoral, podemos utilizar, lo he planteado en textos, en otros contextos, en otros espacios, digamos, 4 grandes momentos de la propia transición, en el entendido que muchos de estos momentos se empalman entre sí, pero que son momentos que responden a necesidades, a las principales necesidades para poder ir avanzando en un cambio en clave democrática. El primer momento, lo anticipaba, es el momento de la apertura. Veníamos de un régimen cerrado, vertical y excluyente, que durante 25 años, para poner un ejemplo, en el cuarto de siglo que va desde 1953 a 1978, implicó que el sistema de partidos quedara exactamente igual. A pesar de que fue un cuarto de siglo en el que sucedieron muchísimas vicisitudes políticas, el surgimiento de guerrillas, de un sindicalismo cada vez más aguerrido, de ciertas fracturas, digamos así, en el aparato de poder oficial, eso no se reflejó nunca en el sistema de partidos. Así que una primera necesidad era precisamente abrir ese sistema, permitir que nuevas opciones políticas pudieran competir en la arena institucional por el poder y, por supuesto, en consecuencia, que los espacios del poder también estuvieran abiertos para que esa pluralidad se reflejara. La incorporación de la representación proporcional fue un mecanismo clave, digamos, para permitir este hecho que poco a poco no solo incluyó en la competencia electoral, en la vida formal electoral, a un número cada vez mayor y plural de partidos políticos, sino poco a poco se fue reflejando allí donde se tomaban las decisiones. Que las cámaras pasaron en poco menos de una década y media de ser espacios que eran cotos vedados para la oposición, espacios en donde la pluralidad política se reflejaba y se recreaba permanentemente, y desde donde se empujaban nuevos cambios, justo en lo que Waldemar ha llamado la mecánica del cambio político. En 1988 surge una nueva necesidad, y este es el segundo gran momento desde mi punto de vista. Tener elecciones confiables y creíbles.
la crisis política que generó el manejo de las elecciones de 1988, en donde no hubo claridad ni certeza respecto de los resultados, en donde hubo acusaciones de fraude y múltiples irregularidades, elecciones que fueron conducidas por una Comisión Federal Electoral de 31 miembros, 16 de los cuales eran representantes del PRI, es decir, el PRI tenía la capacidad de decidir en ese órgano y fungía como juez y parte, implicó, digamos, la inevitable e impostergable necesidad de cambiar el régimen electoral. Y las reformas de la primera mitad de los años 90 se enfocaron precisamente a cumplir o a satisfacer esta segunda necesidad. Tener elecciones ciertas, confiables, transparentes, que fueran creíbles y que consecuentemente inyectaran legitimidad política a la acción de gobierno, ¿no? A la toma de las decisiones públicas. Para ellos esto ocurrió a partir de tres grandes mecanismos. Reinventar la institucionalidad electoral, crear a un Instituto Federal Electoral, por un lado, que con el paso de los años se convertiría en plenamente autónomo, y por el otro lado, crear un aparato de justicia electoral especializado, el Tribunal Federal Electoral, que luego se transformaría en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se encargara de revisar y de dirimir por la vía jurisdiccional, es decir, a través de juicios y ya no con criterios jurídicos y ya no a través de mecanismos políticos y de criterios políticos como eran los colegios electorales, todas las controversias. Esto funcionó muy pronto y las elecciones pasaron de ser, digámoslo así, el foco de la desconfianza pública a ser muy pronto en espacios en donde, insisto, la gobernabilidad democrática se anclaba. Sin embargo, una nueva necesidad se aparecería en el camino. En 1994, la primera elección que fiscalizó el entonces Instituto Federal Electoral, el predecesor del INE, una fiscalización muy embrionaria, muy rudimentaria si se compara con los actuales ejercicios de auditoría que realiza el órgano electoral. Sin embargo, tuvo la virtud de mostrar la profunda inequidad que prevalecía en los procesos electorales. En aquella elección, el PRI gastó el 80% de las erogaciones reportadas por todos los partidos políticos y esto evidentemente colocó el tema de la equidad en las condiciones de la competencia como una necesidad a abordar. La tercera fase, la transición, se centró precisamente en ello, en construir a partir de tres grandes mecanismos, condiciones de equidad en la competencia. Me refiero a un financiamiento público muy generoso, distribuido de una manera que permitía que todos los partidos contaran con recursos mínimos para poder competir efectivamente, una medida que se demostró rápidamente eficaz. Después de la reforma en 1996, donde se tomaron estas decisiones, empezamos a ver el fenómeno de alternancia cada vez más, como una frecuencia cada vez mayor. Para 1997 el PRI pierde la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, pierde la primera elección en la capital de la República, en la siguiente elección presidencial se da la primera alternancia en el Ejecutivo, en fin. El segundo mecanismo es un sistema de comunicación política que permitía que el dinero no fuera determinante para poder acceder a la radio y la televisión y que entregaba espacios equitativamente distribuidos entre todos los partidos políticos, de modo tal que pudieran presentar por las vías de los medios electrónicos de comunicación a la ciudadanía su oferta programática. Y un tercer gran eje fue la introducción de una serie de prohibiciones para que los funcionarios públicos, los gobiernos particularmente, no intervinieran en los procesos electorales, ya sea con recursos públicos, ya sea con sus dichos, distorsionando la competencia electoral. Para decirlo de otra manera, se trató de construir un sistema electoral en donde la competencia se diera entre partidos y candidaturas y no entre la oposición y los gobiernos. Y una cuarta necesidad, mucho más reciente, fue la de homologar a nivel nacional el sistema electoral. La reforma 2014 que sustituye al Instituto Federal Electoral por el Instituto Nacional Electoral tiene justamente ese propósito, que los estándares técnicos, la calidad, digamos, de las elecciones, los criterios, las reglas y los procedimientos que se habían logrado en el plano federal, se replicaran en el ámbito local, provocando con ello no solamente una estandarización y una homogeneización de los procesos locales con los procesos federales, sino también de los procesos locales entre sí.
porque teníamos elecciones que tenían muy robustas en términos de su confección, de su organización en algunos estados, y en otros casos la organización electoral era sumamente precaria. Entonces, digamos que se pretendió con esto estandarizar, homogeneizar el modo en el que se hacen elecciones en el país, de modo tal que todas las competencias por el poder público, por la vía de las urnas, cumplieran con ciertos estándares de integridad electoral. En suma, esto provocó, digamos, si se ve en conjunto, una transformación radical de nuestro sistema electoral, y el mejor ejemplo de los logros que se lograron con este proceso acumulado de transformaciones, pues los revela el hecho de que la última década, desde la última reforma, en los últimos 10 años, hemos vivido el proceso más alto de nuestra historia, más grande de nuestra historia en términos de alternancias políticas, lo cual demuestra que las elecciones son efectivas competencias por el poder público. Y por otro lado, el periodo más largo sin conflictos que hemos tenido, sin conflictos postelectorales. Litigiosidad hay muchísima, esto lo sabe muy bien Fernando, que es también litigante en materia electoral, pero no ha habido un solo conflicto que se genere en las elecciones que no sea resuelto por la vía institucional, es decir, a través de los ámbitos de la justicia electoral, generando el mayor periodo de estabilidad política y gobernabilidad democrática en nuestra historia. Sin embargo, y esto es algo que me gustaría conversar con ustedes a lo largo de este capítulo, sin embargo, estos logros tan afanosamente construidos, que han permitido, insisto, no solo una alternancia muy, muy copiosa, sino además que prácticamente en todo el país todas las fuerzas del espectro político hayan podido llegar por la vía electoral a las urnas. Esto quiere decir también que las elecciones se convirtieron no solamente en un mecanismo para integrar la representación política y definir a nuestros gobernantes, sino también se han convertido en un auténtico mecanismo de rendición de cuentas mediante el cual los ciudadanos premian o castigan las buenas o las malas gestiones públicas. Y sin embargo, pues todo eso está en entredicho. Y por primera vez en 40 años de transición se ha detonado, se ha emprendido un proceso que es un proceso de deconstrucción institucional que pretende prácticamente reinventar un sistema electoral que nos ha funcionado, no a partir de una serie de cambios menores, sino a partir de dinamitar lo que hemos construido y reinventar desde cero un sistema electoral que resulta profundamente preocupante porque no solamente busca relajar muchas de las sanciones y las prohibiciones que se han venido construyendo y que han sido importantísimas para poder conducir y arbitrar adecuadamente la competencia política, sino además busca claramente un control político, desde mi punto de vista, de autoridades electorales que con el paso del tiempo demostraron su independencia y su autonomía, aunque también es cierto que en tiempos recientes, pues ambos órganos, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, desde mi punto de vista, han vivido un proceso de captura, de colonización política que ha vuelto a refrescarnos lo que significa o lo que significó en nuestra historia autoridades electorales que fueron condescendientes con el poder y que no fueron auténticos garantes ni de la competencia, de una auténtica competencia política equilibrada y equitativa, ni tampoco de los derechos políticos frente a eventuales abusos del poder. En suma, creo que esto es una visión panorámica de lo que ha sido nuestro proceso de transición. Insisto que hoy enfrenta severos riesgos de retrocesos, pero sobre todo lo que he pretendido hacer es sentar bases de una discusión que pueda alimentar la charla en este capítulo. Entonces, no lo sé, Lupita, no sé si quieras hacer algún comentario inicial y detonar a partir de ello con Fernando una reflexión sobre estos ejes, digamos, que he tratado de colocar sobre la mesa. Claro que sí, Lorenzo, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar en este espacio y conversar con ustedes sobre este importante tema. Creo que has puesto sobre la mesa pues, una de las características que distingue a la democracia mexicana y a su transición, ¿no? Que no sale de una ruptura, que es una transición gradual, pactada, y que en muchas de las posibilidades de la democracia en México pasa precisamente por la configuración y la reconfiguración de sus reglas electorales.
Pero al mismo tiempo que eso explica esa transición que no entendida no como un punto de llegada, sino como un proceso en el que, aparte de las reglas de las instituciones, necesita haber un comportamiento que digamos, se adecue a esas reglas, ¿no? La democracia para subsistir necesita de demócratas, digo una obviedad, pero ahorita al parecer eso no queda muy claro. ¿Y por qué digo esto? Porque al mismo tiempo en México parece haber una obsesión por parte de la clase política de reconfigurar, de alterar, de reinventar las reglas cada vez que hay comicios, cada 3 y cada 6 años. Y como ya apuntabas en este momento, pues digamos, cada uno de los ejes que han distinguido a la transición democrática parecen estar en entredicho. Y si no es que, permítanme decirlo, en asedio, ¿no? Empezando por la propia concepción, ¿no?, de la importancia del pluralismo político, ¿no? En los distintos paquetes de reforma que se han presentado durante esta administración y que se prometen sean retomadas por la venidera, pues hay una apuesta por trastocar una de esas reglas electorales que han permitido esta reproducción del pluralismo político no solamente a nivel nacional, sino a nivel local. Porque una de las apuestas es, por ejemplo, suprimir, ¿no?, a las diputaciones de representación proporcional. Eso estaba desde el Plan A, eso es retomado ahora en eso que se conoce coloquialmente como el Plan C, ¿no? Y que a su vez pues traería una disminución del legislativo, ¿no? Pero también hay, digamos, ideas, hay propuestas que también, no solamente por la vía de los hechos, sino a través de la configuración de nuevas reglas, pues lo que decías ya, ¿no?, de flexibilizar las condiciones de equidad y la contienda al momento de relajar esas prohibiciones, esas limitaciones que hay por lo que hace a la propaganda gubernamental en tiempos electorales. Y cuando decía por los vías de los hechos, porque a pesar de que estos últimos comicios pues han tenido una gran participación y obviamente nadie niega que las fuerzas políticas hoy mayoritarias, Morena y sus aliados, tengan un respaldo electoral que precisamente reafirman ese apoyo electoral, también vimos un proceso electoral como muy viciado, ¿no?, con un intervencionismo por parte del presidente muy marcado y que lamentablemente ha sido negado por las autoridades electorales. Otra de las apuestas de las últimas reformas no solamente pasa por la flexibilización de esas reglas, sino también por eliminar o reducir el financiamiento de los partidos políticos, de modo que, ¿no?, este pluralismo, este recambio pacífico, pues sea cada vez más accidentado. Pero sin duda, dentro de todas estas digamos, apuestas regresivas, si lo vemos en lo que ha sido la evolución del sistema electoral mexicano, creo que lo más preocupante es este intento ya no solo por neutralizar, sino por capturar, por un lado, a las instituciones electorales y por otro lado, al Poder Judicial, ¿no? Empezando, y digamos, ahí sí destaco el papel de la Suprema Corte, como lo hacías tú en tu intervención, por su papel para verificar que pues, los demás poderes se ajusten a derecho, ¿no? Sabemos que hoy está en puerta, se piensa una reforma que va a ser aprobada, que va a permitir la elección popular, ¿no? No solamente de todas las personas juzgadoras que conforman al Poder Judicial, incluyendo obviamente la Corte y al Tribunal Electoral, sino también al INE, porque una de las cosas que se olvidan en este debate, porque toda la atención se ha ido al Poder Judicial, es que también se pretende la eliminación del ahora Instituto Nacional Electoral y sustituirlo por ese Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, cuyos miembros, ¿no?, del Consejo General también serían sometidas a elección popular, un método que es completamente ajeno tanto a la institucionalidad electoral como al Poder Judicial, y que a pesar de que promete de alguna manera empoderar a la ciudadanía, lo que va a hacer es crear las condiciones para purgar completamente a las instituciones y hacerlas depender del humor del electorado y en ese sentido reflejar pues la configuración que en este momento hay del sistema político en clave mayoritaria, precisamente por una idea de democracia que
pretende, digamos, ser sinónimo de imposición de las las mayorías, mayorías. ¿no? O sea, esta pulsión autoritaria por creer que por tener el mayor número de los escaños, reafirmado ahora de manera artificial por esta interpretación que la da una sobrerepresentación más allá de los límites constitucionales a las fuerzas mayoritarias, y que no nada más pasa por esa concepción, déjame decirlo así, hegemónica, ¿no?, del ejercicio del poder político, sino también por intentar quitar cualquier obstáculo, ¿no?, de cualquier poder que resulte incómodo para ese ejercicio del poder en clave mayoritaria, que ha sido de alguna manera explotado retóricamente, ¿no?, apelando a la soberanía popular, ¿no?, y que de alguna manera explica, pues, la presentación de esta propuesta, que desde el punto de vista teórico, que desde el punto de vista comparado, pues es una extravagancia, ¿no? Porque si algo sabemos en América Latina, a excepción de la experiencia muy particular de Bolivia, es que el sistema electivo no es propio, es más bien ajeno, ¿no?, para la configuración del Poder Judicial, precisamente por dos razones principales, ¿no? Porque la democracia, para subsistir, necesita de esa división de poderes, de ese sistema de controles, de pesos y contrapesos, y que de alguna manera reclama que el origen de la legitimidad del Poder Judicial sea muy distinta a lo que sucede con, ahora sí, el órgano representativo, ¿no?, por excelencia de la democracia, que es la Asamblea Legislativa, y no se diga del Poder Ejecutivo, y que también pasa por la captura de eso que se ha, digamos, significado una lucha de muchas décadas, ¿no?, que es crear instituciones confiables, imparciales e independientes. Fernando, ¿qué opinas, pues, bueno, profesor, ya nuevos elementos sobre la mesa, Guadalupe, en fin, No, bueno, reflexiones? muchísimas gracias. Gracias, Lorenzo, por la invitación. Doctor Molina, con Guadalupe, es un privilegio estar acá. Gracias a la Facultad de Derecho, al COPUEX, por esta oportunidad de presentar algo que no podemos decir que fue de la noche a la mañana. Nos los has descrito muy bien, Lorenzo, sobre este proceso de transición que se llevó a cabo con distintas fases desde el punto de vista de las reformas legislativas en materia electoral, pero yo diría también desde el empuje de una oposición que pues buscaba generar espacios de representación, con el empuje de la propia ciudadanía, con el empuje de esta propia Facultad de Derecho, en donde lo que buscamos durante más de 40 años es construir un sistema electoral confiable, ¿no?, un sistema electoral equitativo y sobre todo instituciones y autoridades electorales imparciales, independientes y profesionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la reflexión que se hace acerca de cómo fue construyéndose nuestro sistema democrático, porque al final de cuentas vivimos en un estado democrático constitucional y eso quiere decir que el poder debe estar limitado, ¿no? Y la primera que limita el poder es la propia Constitución. Pues lo que se buscó es exactamente limitar el poder político, ¿no? A través de los ejes que tú muy bien nos defines, ¿no?, de la pluralidad. Si en un país hay pluralismo político, las propias fuerzas políticas se limitan entre ellas, ¿no? A través de la construcción de instituciones, las instituciones especializadas como los árbitros electorales, como el caso del Instituto Federal Electoral y después el Instituto Nacional Electoral, del primer Tribunal Contencioso Electoral, el TRICOEL, el TRIF, el Tribunal Electoral, lo que buscaban era llevar a la arena del derecho los conflictos políticos. Entonces, empezamos a tener un proceso de la judicialización de la política y no fue una casualidad. Esto se debe a una evolución interpretativa que tuvieron los jueces, no nada más en nuestro país, sino que de ser unos simples autómatas y aplicadores del derecho con la escuela de la exégesis, llegamos a una evolución interpretativa con las escuelas históricas, ¿no?, con el tema del garantismo judicial, con el tema del realismo jurídico norteamericano, en donde los jueces obtuvieron un papel o un rol fundamental
en los pesos y contrapesos y en el Estado democrático constitucional. ¿Por qué? Porque no se regían por mayorías. Estas mayorías, ¿no? Hablamos de que después de la Revolución Francesa, cuando se ideó el tema de la soberanía nacional y que el pueblo era el realmente soberano, se confió en el poder legislativo como el poder soberano para que tomara todas las decisiones, y eso llegó a un exceso, ¿no? Y por eso los jueces empezaron a limitar esos excesos y llegamos a un exceso exorbitante después, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con el nazismo, en donde a partir de las mayorías pues se construyó una de las peores tragedias en la historia de la humanidad. Y entonces se retomó la idea de que se tenía que limitar al poder. ¿Y quiénes limitarían al poder? Los jueces, a través no de decisiones políticas, sino a través de decisiones fundadas en derecho y por sobre todo en la Constitución. Entonces, no fue casualidad que en México optáramos por ese modelo, de limitar al poder a través de un órgano constitucional autónomo como era el IFE, que era el que iba a organizar elecciones. Sí, siempre habíamos tenido elecciones periódicas, pero no teníamos libres ni auténticas. Entonces, también de limitar al poder a través de la judicialización de la política, de quitar los colegios electorales, que eran simples calificadores políticos de las elecciones, a llevarlo a la arena de la justicia electoral. Es decir, no fue un fenómeno que solamente se llevó en México, sino que es un fenómeno que se llevó en muchas democracias en el mundo, ¿no? Ahora, también me parece que algo fue fundamental durante este periodo de transición democrática, que fue podríamos decir, la capacidad o el ímpetu de construir de las fuerzas políticas, porque es muy importante decir que los cambios que se llevaron en nuestro sistema electoral, pues sí, empezaron por reformas, ¿no? Por reformas legislativas que se llevaron a la arena de la mayoría, ¿no? De las mayorías, pero que tenían una vocación de construir con la oposición. Generalmente, las reformas electorales siempre han sido propuestas por la oposición. Los que están en descontento con el sistema electoral, pues buscan después de un proceso electoral mejorar las condiciones. Y así fue durante todo el procedimiento. Después de 1988, ¿no? De esa elección en donde, pues, una caída del sistema, en fin, donde hubo muchas, desde 1977, cuando nada más hubo un candidato presidencial, se empezaron a haber exigencias de la oposición, y el partido de gobierno en ese entonces, pues bueno, sabiendo que tenía la mayoría, pues intenta dialogar, y la oposición intenta hacer parte fundamental de las reformas electorales. Después de la elección de 2006 tan controvertida también fue, ¿no? Todas estas cuestiones de la equidad que tú nos hablas muy bien sobre el financiamiento público, el modelo de comunicación política, la no intervención de los funcionarios públicos en las cuestiones electorales, fueron exigencias de una oposición que se había visto pues mermada con las condiciones de inequidad que había en la contienda. Y entonces, en ese sentido, siempre hubo una, pues podríamos decir, resistencia un poco del partido de gobierno de construir, pero con una posición fuerte, que ya tenía armas y que ya tenía una representación importante, pues empezaron a construir en conjunto y se lograron estas reformas electorales sobre las instituciones electorales, sobre los principios de equidad en la contienda. Y entonces, en ese sentido, como que parecía que después de la transición y de las alternancias que hubo de 2012 y después de la reforma de 2014, que también fue discutida, ¿no? Porque al nacionalizar el sistema electoral se mermó el principio de federalismo electoral en nuestro país, y que lograron transitar para que no se mermara o desapareciera el federalismo electoral, sino que hubiera ahí gradualidades. A mí me parece que es una intromisión del poder legislativo federal que nombre los jueces electorales de una entidad federativa. Me parece que no era la solución. Sin embargo, funcionó. Lo pusimos otra vez a prueba. En 2018 funcionó. Y entonces parecía que ya estábamos listos para una, podríamos decir, cuarta generación de reformas que era enfocada a la construcción de ciudadanía. Me gusta mucho lo que dice Guadalupe en el sentido de una democracia necesita demócratas. Entonces, parecía que ya de tener a este sistema electoral tan rígido, tan restrictivo, porque sí, muchas veces es muy restrictivo en el tema de fiscalización. La ciudadanía no puede participar a favor o en contra de una candidatura con temas de financiar alguna campaña, con temas de... Con ciertos límites. Con ciertos no límites. Puede comprar publicidad. No puede comprar publicidad. Y eso tiene un porqué, porque pasamos de la desconfianza a la confianza. Parecíamos que estábamos pasando a la confianza y que podíamos, en cierta manera, ya pasar a una nueva generación en donde pusiéramos en el centro de las reformas
no a los partidos políticos, no a los actores, sino a la ciudadanía. Me parece que esa es la gran reforma que hace falta y que creíamos que íbamos allá, que la ciudadanía realmente, porque al final de cuentas tenemos que saber que sin ciudadanas y ciudadanos no hay democracia. Está todo construido alrededor de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, me parece que creíamos que íbamos hacia allá y cuando llegan otra vez estas mayorías aplastantes, ¿no? Hoy en día puede ser mayorías calificadas que pueden reformar a la Constitución. En vez de ir hacia eso, pues lo que estamos viendo es que hay un retroceso, que lo que se quiere hacer es un retroceso en el sentido de que los logros que se habían hecho con instituciones sólidas, fuertes, imparciales, independientes, se están tratando de cooptar. En el sentido de que el pluralismo electoral, el pluralismo político que se había construido a través de oposición fuerte, se está buscando dinamitar. En el sentido de que los contrapesos, que era el Poder Judicial, el principal contrapeso de las mayorías, porque además es un contrapeso natural de las mayorías, pues se está tratando de dinamitar y de llevar en la arena de lo político a las cuestiones judiciales otra vez. Estamos viendo de la judicialización de la política a la politización de la justicia. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy grave lo que podemos llegar a dinamitar todo lo que hemos construido durante los últimos años. Luis, han puesto sobre la mesa algunos temas que me parece interesante bordar, sobre los cuales me parece interesante bordar para poder entender el contexto en el que estamos y los riesgos de regresión. El primero tiene que ver, digamos, con esa lealtad democrática que ambos de la que han hablado los actores políticos. Me parece, lo digo un poco con convicción, pero también un poco en tono de provocación, que si bien en efecto las reformas, la reforma democratizadora, la transición en lo electoral fue pactada, también es cierto que tenemos jugadores bastante desleales. Es decir, que ponen las reglas, y esto cuento por lo que se mencionaba, si hay democracia sin demócratas. Me parece que tenemos, no solamente es un tema de ciudadanía, sin duda lo es, y a eso quisiera volver, sino también un problema de actores que ponen las reglas y que lo primero que hacen es como burlarlas. En materia de fiscalización eso es clarísimo. Pero creo que Lupita y Fernando lo ponían ambos ustedes sobre la mesa. Es decir, paradójicamente hoy vivimos un proceso electoral con alteraciones en términos de la equidad por la deslealtad respecto de las reglas de comportamiento de los servidores públicos que cuando eran oposición reclamaron. Es decir, primer punto que valdría la pena es, sí, hemos construido la transición en muchos sentidos a pesar de los propios actores políticos, o sea, que aunque han sido paradójicamente una transición pactada. Y eso lo estamos viendo hoy. Alguno de esos actores políticos está dispuesto a detonar, digamos, a reventar la lógica de los consensos para imponer su visión. Agrego este último punto y les dejo la palabra para escuchar su reflexión sobre este fenómeno, que es el de las mayorías. Es decir, la democracia, queda claro, es un régimen en donde hay que decidir y hay que decidir a través de algún mecanismo, y el mecanismo democrático de decisión, por definición, es el de la mayoría. El punto es que en las democracias las mayorías no pueden decidir lo que quieran porque si no se volverían tiránicas. Y en ese sentido, creo que hoy las mayorías están planteando una nueva reforma electoral que por primera vez desde hace 45 años no es una reforma pactada. Es una reforma impuesta, no es una reforma pedida por la oposición que quiere mejores condiciones, sino una reforma que se busca desde las mayorías con el propósito de perpetuarse, me da la impresión. En fin, sobre estos dos elementos, la lealtad de los jugadores, por un lado, y esta distorsión, diría yo, de la lógica democrática en el decir somos mayorías y por eso nosotros podemos hacer lo que queramos. Me gustaría escucharles. Lupita. Pues yo creo que, a ver, en primer lugar sí tiene que ver con eso que dices de primero los actores políticos ponen unas reglas que luego encuentran todas las maneras para ser burladas, pero me quedo pensando en cómo si esta lógica, digamos, de protagonismo, de preponderancia del Ejecutivo en estos momentos impera en la situación política mexicana, es de la mano del papel del Congreso, ¿no? De los legisladores y las legisladoras. Estamos en un contexto en el que, o sea, estamos por arrancar una nueva administración cuyo presidente saliente prácticamente no solamente ha definido la agenda pública por los últimos 6 años en estas mañaneras, ¿no? Que le da no nada más una sobreexposición al presidente en el que opina y descalifica contra todo aquel que intente criticarlo,
sino que ahora tenemos un paquete de reformas, de 20 reformas constitucionales y legales que prácticamente quieren marcar, ¿no?, la agenda legislativa de los próximos 6 años, que parece ser, hasta ahora, no lo sabemos, pues tiene una amplia recepción, no solamente por quien ocupará la presidencia, Claudia Sheinbaum, sino también por las fuerzas políticas. Pero esto no viene de este sexenio, o sea, De prácticamente, acuerdo. o sea, ha habido varios otros en los que el presidente se convierte en una especie de el gran promotor de las grandes decisiones frente a los cuales las fuerzas políticas representadas en el Congreso, pues tienen más bien como una posición reactiva, ¿no?, hacia esas propuestas, porque han dejado como de tener esa capacidad de ser la sede legislativa el que marque la ruta. Pero sí habían sido un contrapeso hasta ahora, Guadalupe, ¿no? O sea, tal vez la falta de mayoría se había obligado a tener que construir consenso, a negociar. Es decir, el legislativo dejó de ser, a pesar de que, digo, el gobierno propone para dónde ir, pero no es el que tiene la capacidad de decidir. Esas decisiones tienen que consensuarse en el legislativo, ¿no? Hoy eso ya se perdió. Cambió. Eso es lo que voy, o sea, con la configuración, o sea, de las propias reglas electorales del respaldo ciudadano, lo que tenemos ahora es un Congreso, digamos, debilitado, que se ha convertido prácticamente, se espera, en una cámara de eco de la agenda legislativa Del del presidente. presidente. O sea, y en ese sentido, o sea, a pesar de que tenemos las reglas que han permitido la alternancia, que ahora se ven amenazadas por esta configuración de la política, que al mismo tiempo tiene un impacto bien grande en la existencia, en la vigencia de esos contrapesos que requiere la democracia para subsistir, ¿no? Sí, a mí me recuerda algo que precisamente tocó Bobbio y Bovero, lo retoma, sobre la condición de salvaguardia de la democracia, ¿no? Que los que hoy son minoría, mañana con las mismas reglas del juego sean mayoría. Y así llegaron a ser mayoría, ¿no? Los que hoy la coalición de gobierno que tiene mayoría llegó a ser mayoría gracias a las reglas del juego. Y entonces cuando llegamos a ser mayoría y queremos cambiar las reglas del juego, la condición de salvaguardia, el salvavidas que tiene la democracia, se erosiona y entonces podríamos llegar a ser una democracia aparente, ¿no? Estas democracias aparentes como las que tenemos también en Latinoamérica, ¿no? En Nicaragua, ¿no? En su momento en Honduras, en Venezuela, que ya no sabemos qué tenemos, pero Creo que son Una más dictaduras que autocracia. aparentes, Sí, pero bueno, aparentes. eso es una autocracia. Sí. En ese sentido, podemos decir que pues lo que hoy está faltando y que lo mencionan muy bien es el compromiso democrático de los actores políticos. Al final de cuentas, una democracia es tan frágil que depende de los actores políticos, que depende de quién esté en el poder, de qué mayorías lleguen y de qué plan legislativo, plan de trabajo tengan, que pueden, si tienen hoy que no hayamos tenido una mayoría calificada así para reformar la Constitución y que no tenga ninguna oposición desde hace mucho tiempo, desde el partido hegemónico, hoy la tiene. Y parecería que a partir de que pasamos por esta transición democrática, ya aprenderíamos a regresar a la tiranía de las mayorías, no sería bueno, ¿no? Y parece ser que lo que estamos realmente en juego, lo que está puesto en juego, es el modelo de democracia que queremos. Si queremos seguir viviendo en un Estado democrático constitucional que esté limitado el poder por la división de poderes, ¿no? Por un poder ejecutivo que puede proponer, pero que el poder legislativo lo va a realizar, y por un poder judicial que va a ser el fiel de la balanza de estos dos poderes, pero también si queremos vivir en un Estado democrático constitucional en donde las minorías tengan también cierta pues podríamos decir, representación. No la tienen una representación mínima ante los órganos legislativos, porque así es. Sin embargo, han logrado tener en el Poder Judicial una salvaguarda. Hoy en día, si el Poder Judicial se va otra vez, bueno, se va por primera vez a la arena de las mayorías, entonces estas minorías y estos controles quedan erosionados. Ese es el gran problema de fondo y la gran discusión sobre el Poder Judicial, pero tiene, me parece, escuchándolos, un punto de origen. Decías hace un rato, Fernando, refiriéndote a la Alemania, al ascenso del nazismo en Alemania, ejemplos de democracias que mueren porque las democracias suponen permitir que antidemócratas jueguen con las reglas del juego de la democracia y luego las socaven desde adentro, pues hay muchísimos.
Antes que Hitler, Mussolini en Italia llegó al poder por la vía democrática. En fin, ejemplos hay muchos. Bueno, lo que está viviendo en Venezuela, lo que se ve en Venezuela, Chávez lleva por la vía democrática, Ortega lleva por la vía democrática. Muchos de estos así llamados neoconstitucionalismos latinoamericanos, que son autocracias disfrazadas de buenas intenciones y de un compromiso social, han llegado así. Lo que nos está pasando en México es en buena medida eso. Y yo te diría, hay quien dice, hay una autora italiana, Michela Murgia, que dice que el autoritarismo y los fascismos son como el herpes zóster. Están siempre dentro de la democracia, inoculados. Y en el momento que bajan los anticuerpos de la democracia, digamos, se detonan. Es una evocación dura, pero me parece bastante elocuente. Lo que quiero decir es que ese riesgo siempre lo han tenido históricamente las democracias. Pero las democracias tienen sus anticuerpos institucionales para evitar que esto ocurra. Y me parece, y esto va de nuevo una nueva provocación para ustedes, que lo que hemos vivido en los meses recientes, diría tal vez un poco más, en los años recientes, en los últimos 2 años al menos, ha sido cómo, digámoslo así, esos anticuerpos institucionales se han debilitado o se han capturado. Porque si hoy tenemos el riesgo de que la mayoría, que es innegable, legítima, porque así lo decidió el pueblo en las urnas, actúe, pero que tuvo un 54%, actúe como si fueran los únicos en el campo, es producto también de una claudicación de los propios mecanismos de control y de garantía en materia electoral que permitieron que eso esté ocurriendo. El presidente de la República, sí, fue el presidente más desleal con las reglas del juego, el presidente López Obrador, quiero decir. No lo digo yo, lo dicen las más de 50 medidas cautelares que emitió en su contra el INE durante este proceso electoral. Lo dicen las más de 30 sentencias del Tribunal Electoral diciendo que había violado la Constitución. Y sin embargo, tanto el INE como el Tribunal Electoral me parece han sido profundamente condescendientes. Uno, pues permitiendo que ese espacio de violación constitucional sistemática y reiterada que fueron las mañaneras pasaran. El propio INE autorizó y convalidó las campañas anticipadas que vimos el año pasado. Y el Tribunal Electoral prácticamente diluyó todo el mecanismo sancionatorio, permitiendo, digamos, que estas violaciones ocurrieran. Es decir, me da la impresión de que, claro, no hay que la vocación autoritaria es mi punto de vista, del actual gobierno y del gobierno pronto saliente, estuviera presente. Eso lo conocemos desde hace rato y así actuó desde el primer momento, descalificando a las oposiciones, introduciendo esta lógica polarizante de amigo-enemigo, lo que ustedes quieran. Pero también hay una responsabilidad de quienes eran los guardianes de la integridad democrática. Es decir, el INE permitió que esta elección fuera una elección profundamente inequitativa. La cancha pareja que se había construido prácticamente desapareció en estas elecciones. Y el Tribunal Electoral convalidó esas violaciones, incluso yendo en contra de sus precedentes. El Tribunal Electoral sancionó a destiempo cuando había que sancionar, o simple y sencillamente eliminó, pues digamos, temas en los que había sido en el pasado un férreo defensor, como la violencia política de las mujeres, en un afán de condescendencia, me da la impresión, con el poder, o de permisividad, que implica que esos anticuerpos ya no funcionen. Si hoy hay una sobrerepresentación con la que tenemos, una sobrerepresentación artificial, es porque las autoridades electorales no quisieron hacer una lectura de las normas con esa lógica que se había sentado de apostar por la máxima proporcionalidad posible, pues desde el Tribunal Electoral y desde la Suprema Corte desde hace 20 años. ¿Qué decir de esto? A mí me da la impresión que también hay un elemento de captura. No es casual que este Tribunal Electoral tan condescendiente sea el resultado de un golpe de Estado, una fractura, una función del poder de ese órgano de parte de 3 magistrados que por decirlo suavemente, son profundamente condescendientes con el poder. Y por el otro lado, pues la renovación en el INE, me cuesta a mí mucho decirlo porque yo estuve en el INE, pues fue un proceso amañado, capturado políticamente desde el inicio, y sí, si al final se llegó a una tómbola, pues todos los miembros de las quintetas eran personajes afines al poder, porque así lo había decidido un comité de selección sesgado e integrado por destacados miembros del oficialismo, ¿no?
Sí, Lupita. pues yo estoy de acuerdo con esa lectura y yo pienso que la claudicación para mí empieza desde el legislativo, por lo que ya decía, o sea, nada menos pensando en la integración del Consejo General pasado, que precisamente pues se llegó a ese método por la falta de acuerdos, pero también por digamos, la poca disposición o indisposición. La subordinación al Ejecutivo, el que mencionó por primera vez la tómbola para el INE fue el presidente de la República, por cierto. O sea, es eso. O sea, por un lado, el hecho de que Morena y sus aliados dinamitaran, digamos, la posibilidad de la construcción de acuerdos que permitiera que los nuevos nombramientos fueran legitimados en esa sede. Pero también pasa por, digamos, esa claudicación de ponerse de acuerdo por parte de las fuerzas políticas, por ejemplo, para llenar ahorita las 2 vacantes que hay de la sala superior, por no hablar de toda la falta que no se hicieron para mantener esa mayoría de 3 sobre 5 magistrados. Porque de otra manera, a lo mejor esa mayoría que hoy ha sido tan condescendiente sería una minoría. Claro, pero entonces a lo que voy no es simplemente una actitud de condescendencia por parte de los magistrados y los consejeros actualmente, sino que, digamos, eso viene de un proceso de debilitamiento pues por la integración o irregulares, por el nombramiento de perfiles afines al gobierno en la Suprema Corte, por la falta de designación en la Suprema. Y creo que, o sea, hay una parte de la literatura que avalaría esta posición estratégica de las instituciones electorales y del Poder Judicial de condescendencia hacia el Ejecutivo, con la falsa creencia que esa autocontención frente a cerrar los ojos sobre ciertas faltas va a hacer que la presidencia, el Ejecutivo, o en este caso las mayorías, tengan menos hostilidad. Menos hostilidad hacia estos actores, cuando lo que vemos es que es exactamente lo contrario. Es como, digamos, abrir el camino, las condiciones para que esa pulsión autoritaria y mayoritaria se reafirme con mayor fuerza. No sé qué piensen, Fernando. Si agachas la cabeza, te pasan encima 2 veces, ¿no? Fernando, además tú conoces muy bien desde dentro, trabajaste en los órganos electorales. Sí, así es, y me parece que esto también no es una casualidad, sino que fue algo que fue paulatino y que se acrecentó en los últimos meses. Y esto hubo un debilitamiento institucional desde 2018. ¿Y cómo fue? Fue a partir de, pues los ahorcaron desde el punto de vista presupuestal. Cuando a un órgano lo ahorcas desde el punto de vista presupuestal, pues estás mermando su independencia, su profesionalismo, y en ese sentido, pues el INE, ¿no?, fue objeto de disminuciones en los organismos públicos locales electorales, que al final de cuentas es ahí una cuestión que no me gustó tampoco de la reforma de 2014, que el INE es el que nombra con un procedimiento muy bien definido, pero el presupuesto, los gobiernos, entonces desde ahí los ahorcan, y entonces los pobres soples, de verdad han llegado a no tener ni para la renta del lugar donde están. Entonces eso es un debilitamiento institucional. Después, la continua amenaza, si el Poder Ejecutivo, si la cabeza del Poder Ejecutivo todas las mañanas tiene la agenda pública en su poder y continuamente ataca a las instituciones, pero a las personas que forman esas instituciones, entonces eso claramente debilita, porque los consejeros, los magistrados no tienen una mañanera, no tienen podrían tener la capacidad para difundir tanto como el presidente. Entonces, si el presidente de la República amenaza diariamente a las personas que conforman esas instituciones y a las propias instituciones, es algo que debilita las instituciones, y esto se vio desde el primer día de este gobierno, ¿no? Y después también, pues por supuesto que las personas. Las instituciones, siempre hemos dicho que las instituciones no las forman las personas, sin embargo, en este momento, pues sí, las personas tienen mucho que ver porque son los que toman las decisiones en los órganos electorales. Me parece que cuando se construyó el IFE o INE, cuando se construyó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los nombramientos de las personas eran realmente en el INE, ¿no?, en el IFE, de personas comprometidas con la democracia, académicos, muchos académicos, muchas personas que habían luchado por construir un sistema democrático. Desde el punto de vista de la justicia electoral, hubo una combinación de perfiles jurisdiccionales, ¿no?, que venían del Poder Judicial, con perfiles académicos y con perfiles que ya venían de otros tiempos de tribunales electorales. Y hoy en día creo que lo que se buscaba en las fuerzas políticas
siempre se ha hablado de cuotas, ¿no? Sin embargo, lo que se buscaba era los mejores perfiles que llegaran. Y hoy en día no se busca que los mejores perfiles lleguen, sino que se politicen ¿cómo se llaman? Los puestos. Antes había cuotas porque había, pues, una más pluralidad. Hoy no necesita haber cuotas. Yo creo que, retomando algunos de los, complementando lo que estás diciendo, Fernando, yo en varias ocasiones he señalado que el acoso, porque ha habido un verdadero hostigamiento desde el poder en contra de los órganos electorales, ahora no solo, ahora prácticamente en contra de todos los órganos de control, que no es propio solo de México. Es decir, este tipo de ejemplos los hemos visto en varios países de América Latina y del mundo incluso, más allá de América Latina. Y son 5 grandes mecanismos de hostigamiento: la descalificación reiterada desde los circuitos de poder que tú mencionabas, el hostigamiento personal, agregaría, a quienes integran los órganos electorales, quienes hemos estado en órganos electorales, y si no, vean lo que está pasando ahora con los ministros. En estos días, hoy mismo el presidente de la República ha amenazado a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia con iniciar un juicio político por hacer su chamba jurisdiccional. Amenazas personalizadas, o el uso del juicio político con fines políticos, denuncias penales incluso en contra de titulares de órganos electorales. En fin, un tercer eje es la parte presupuestal, que ya mencionaste, sobre la que no abundo. Un cuarto eje es la amenaza de reforma. Paradójicamente, la reforma no solamente como un mecanismo de mejora, sino además, oigan, o se portan bien o los vamos a cambiar a todos, va a través de una reforma legal. O de premio con la última o de premio, adenda, o de premio. ¿no? Llama mucho la atención, y esto lo digo yo para que no lo digan ustedes, llama mucho la atención que ninguno de los magistrados que en estos momentos, cuando estamos grabando esta cápsula, van a ratificar esa mayoría esa hipermayoría artificial al oficialismo en la Cámara de Diputados, pues hayan sido coqueteados, por decirlo menos, ¿no? No quiero hablar de sobornos, pero hayan sido coqueteados con la posibilidad inconstitucional de que les extendieran a la reforma judicial su mandato más allá de los periodos para los que fueron designados, y ninguno haya dicho nada. Si en un acto de decencia uno debería decir, oigan, para garantizar la independencia yo no juego eso, pero tiene que ver mucho con las personas. Y el último punto es la captura de los órganos, es decir, colocar ahí carreras de transmisión. Lo hemos visto en reiteradas ocasiones. Ahí está la CNDH, que pues, es un órgano de propaganda del gobierno y no de defensa de derechos, ¿no? Y mucho me temo que eso también ha venido ocurriendo en los órganos electorales. Ahora, déjenme hacerles una pregunta en este sentido. Y si ya han controlado, porque tenían ya mayorías afines a los órganos electorales, si tienen un sistema electoral que les ha permitido llegar, digamos, por la vía de las urnas, que es una vía legítima, con trampas muchas veces, no digo que haya fraudes, pero violando las reglas de la equidad y demás, pero que les ha permitido de manera democrática y legítima acceder al poder, un sistema electoral que tiene ese reconocimiento internacional y que ha sido punto de referencia y digamos, exaltación, digamos, del trabajo bien hecho. Hay que dinamitarlo y construir un sistema electoral absolutamente a modo, que busca que las minorías prácticamente estén irradiadas de los espacios de decisión. Si tomáramos lo que se pretende en el plan CEP para la integración del Congreso y le pusiéramos las cifras de la elección del 2 de junio, en el Senado habría 64 senadores y 60 serían de Morena y del oficialismo. Habría 300 diputados y 256 serían es decir, estamos hablando de prácticamente de barrer a la oposición, de echar a la oposición de los espacios de discusión. ¿Para qué construir un órgano electoral que, como tú decías, Guadalupe, a través de la elección se convierte en un espacio no de arbitraje, de neutralidad frente a los contendientes y de garantía para todos, mayorías y minorías, de la vigencia de las reglas, sino una correcta transmisión de la voluntad mayoritaria? Digo, creo que yo tengo mi respuesta, pero me gustaría escuchar a ustedes qué necesidad para hacer esto. Bueno, a lo mejor es que el autoritarismo lleva prisa y no tiene contenciones, pero no lo sé. Lupita. Pues sobre ese aspecto hay como 2 lecturas, ¿no? Hay una lectura un poco más optimista y creo yo un poco más ingenua, que cree que de una vez confirmarse formalmente la
supermayoría en el Congreso. Eso va a hacer que pues Morena y sus aliados no paren, digamos, las pretensiones que tienen de transformar el régimen electoral. Y hay otra mucho más realista y pesimista y también un poco, pues, burlona ¿para qué? ¿Por qué no lo harían? ¿No? ¿Por qué Morena y sus aliados no transformarían el sistema electoral, el régimen electoral, si tienen el poder? O sea, ¿qué fuerza política renunciaría a esa posibilidad? Y ahorita que te escucho, pues es paradójico, porque si ya van a tener capturados o neutralizados a los órganos de control, si ya van a tener una posición en el legislativo que les va a permitir ignorar por completo a las minorías y tomar las decisiones unilaterales, capturar al mismo tiempo a las instituciones electorales, pues les jugaría en contra precisamente porque creo que minaría la credibilidad, ¿no?, de esas instituciones de actuar con imparcialidad si al mismo tiempo las capturas y las politizas, ¿no? O sea, y llama muchísimo la atención, incluso si queremos compararlo directamente con Bolivia, a pesar de que hay diferencias, porque, a ver, en Bolivia sí se adoptó el sistema electivo, pero para definir la integración de algunas altas cortes, 4. ¿no? Acá lo que se pretende es todo parejo, ¿no? Que se vayan todos y a todos a obligarlos a competir, ¿no?, en las urnas, por el voto ciudadano. Cuando en Bolivia, digo, aparte de esa particularidad, el Tribunal Supremo de Elecciones, que es el que no solamente resuelve la contienda, sino tiene a su cargo la organización de los comicios, está completamente exceptuado de este sistema, por una razón básica, porque esta institución cumple con las dos funciones del INE y del Tribunal Electoral que hacen en México. Entre otras cosas, aparte de garantizar los derechos de la ciudadanía, pues resolver las contiendas. Y si tienes a un árbitro cooptado por el gobierno, pues eso le resta legitimidad. Pero ahora sí que las pulsiones autoritarias pueden no tener ningún límite, ni no quedarse satisfechas nunca. A mí me parece que lo que se está trastocando son principios fundacionales de nuestro Estado, ¿no? Pues yo te decía que entonces tendríamos que discutir si queremos seguir siendo un Estado democrático constitucional o no. Y entonces ahí me parece que no hay mayoría, ¿no?, mayoría calificada que lo pueda realizar, porque hay cuestiones que entran en la esfera de lo indecidible, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me parece que primero habría que convocar a un Congreso Constituyente para entonces decir, queremos cambiar nuestra forma de gobierno representativo, democrático, federal, ¿no?, laico, en donde haya elecciones libres, auténticas y periódicas, para entonces decir, queremos otro régimen de Estado y de gobierno, y entonces, bueno, entonces tendríamos que llegar a esa discusión. Y por el otro lado, también pensaría que pues lo que está o el motivo de por qué se proponen estas reformas, de manera burlona también, es para dar un regalo al presidente de la República ahora que se vaya, pero desde el punto de vista de las mayorías es decir, bueno, otra vez regresar a los ideales de que el soberano es el pueblo y que no existen minorías y que las mayorías no van a tener ningún tipo de límite. Regresar a una idea de democracia que se basaba solamente en el principio de mayoría, dejando atrás todo lo que se ha construido de los límites del poder. Entonces, básicamente lo que quieren es quitar cualquier límite o peligro que podría tener este movimiento político y que les podría mermar a lo mejor en algún tiempo, porque otra vez, los que hoy son minoría, mañana con las mismas reglas del juego pueden ser mayoría, quieren quitar esa opción. O sea, la condición de salvaguardia, quitarla totalmente. Para decirlo sin medias tintas, es transformar la democracia de las mayorías, solo de las mayorías, pues en realidad es un régimen autoritario. Lo que define a la democracia es la convivencia de mayorías y minorías, que por cierto, como bien dices, se redefinen periódicamente, es decir, no son bloques estáticos que están para ahí para siempre. Estamos terminando y me gustaría escucharles para cerrar, sobre todo en un espacio como el de la Facultad de Derecho al que pertenece este ejercicio al que Luis nos ha convocado. ¿Qué hacer? ¿Para dónde vamos? O sea, más allá del pesimismo que aquí hemos colectivamente retroalimentado,
¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el rol que deberíamos, como académicos que somos todos aquí, empujar? ¿Cuáles son? Tú hablabas hace un rato de la ciudadanía. Yo creo que la universidad es una formadora de una conciencia crítica de la propia sociedad, y en ese sentido contribuye a formar ciudadana. ¿Para dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el rol del académico? Lupita. Pues yo creo que no podemos claudicar como universidad, primero como institución y luego a nivel personal como académicos, en primero observar y ser críticos sobre la realidad que estamos viviendo. Y yo creo que una de las cosas que nos toca en el aula es rediscutir los presupuestos sobre los cuales se basa este modelo de democracia constitucional, y eso pasa no solamente por una discusión teórica, ¿no? que ponga en entredicho esa reducción de la democracia a la imposición de la mayoría, que reduce la democracia a la celebración de elecciones, y que de alguna manera garantías, ¿no? Y sin garantías y sin límites, y que desconoce casi completamente, o quiere desconocer pues el devenir histórico de nuestra transición a la democracia. El problema es que sin referentes de lo que ha pasado, de dónde venimos, ¿no? Es muy difícil que nosotros podamos entender bien a bien las implicaciones y las consecuencias de lo que se está proponiendo, ¿no? Yo, para terminar, o sea, esta charla tenía como fin pensar en la transición democrática mexicana, y lo que tenemos como diagnóstico es más bien una transición hacia el autoritarismo. Hacia el autoritarismo, ¿no? Porque al final de cuentas una transición puede ir para un lado, para otro. En este momento los riesgos de que haya muchos pasos regresivos son muchos, y no podemos no tener una visión histórica y crítica sobre nuestro presente. A mí me parece que la labor de esta Facultad de Derecho, ¿no?, perteneciente a la institución más importante de nuestro país, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, es la construcción de juristas con criterio jurídico propio, con una responsabilidad social, que eso te lo da esta universidad, y con un compromiso democrático profundo. ¿Y eso cómo se hace? A través de las aulas, a través de ejercicios como el que estamos haciendo hoy, iniciativa de COPUEX, en donde recordemos y no nos cansemos de recordar de que no fue una casualidad la construcción de un sistema democrático mexicano que es envidiado por muchos otros países y que ha sido adoptado por otros países, porque hemos construido instituciones fuertes, confiables, y que dan certeza a los resultados electorales. La academia tiene que ser un permanente observador y crítico desde la pluma, ¿no?, con argumentos sólidos desde el punto de vista jurídico del poder, ¿no?, de las fuerzas políticas, y que tenemos algo que realmente nos pone pues en una situación muy, pues podríamos decir, envidiable con nosotros. Nosotros no jugamos a la política, nosotros jugamos realmente a defender el Estado de Derecho, y me parece que lo que hoy, hoy 28 de agosto, en unos cuantos minutos iniciará una marcha de la comunidad estudiantil en la defensa del Estado de Derecho. Pues eso quiere decir que en esta universidad estamos haciendo nuestro trabajo de formar ciudadanía, de construcción de ciudadanía, porque otra vez una democracia necesita de demócratas. Antes de ceder la palabra a Luis para que haga unas reflexiones finales después de habernos escuchado, y haciendo mías sus conclusiones de sus últimas intervenciones, yo agregaría lo siguiente. La democracia no es algo que caiga de lo alto, no es una concesión graciosa del poder, no lo ha sido nunca. No ha habido nunca un poder ilustrado y magnánimo que decida darnos la democracia a las y los ciudadanos. La democracia se construye desde abajo, y la construyen las y los ciudadanos. Así ha ocurrido en México, por supuesto, digámoslo así, con grandes consensos políticos, pero la ciudadanía es la que al final del día exigió de manera organizada y no necesariamente estas condiciones. Y eso es lo que define una democracia. Lo que define una democracia es un individuo autónomo, los individuos libres, los individuos que deciden junto con los demás cuál es el poder colectivo. No son súbditos. Eso es lo que distingue a una democracia de un régimen autoritario. Los gobernados en las democracias son ciudadanos, en las autocracias son súbditos. Y creo que el papel que nos toca como universitarios, el papel de la propia universidad, es justamente formar esa conciencia crítica en la propia sociedad, fundada en valores básicos que sustentan todo el aparato democrático: el laicismo, el conocimiento científico, la libertad.
la convicción, digámoslo así, de la igualdad en el ejercicio de los propios derechos. Y yo creo que es lo que nos toca hacer. Incluso, y más todavía de cara a los tiempos oscuros que se ciernen sobre nuestro país y sobre nuestra democracia. La universidad creo que está llamada a ser, como lo ha sido siempre, un baluarte de la democracia, en la que sin tomar partido político, porque este es el espacio de la recreación y la convivencia de la pluralidad de la sociedad misma, sí, sin embargo, toma partido por la democracia. Y en ese sentido creo que esa es nuestra responsabilidad. Luis, muchísimas gracias por la generosidad del espacio. Gracias a nombre de la facultad, a nombre del COPUEX, hemos escuchado, aquí estamos 3 generaciones, ¿no? 3 generaciones, hablamos de en este documental de 1960 a 2024, ¿no? Yo ya en el 60 era estudiante de esta facultad de Derecho, ¿no? Para mí me queda claro que es un regreso del péndulo autoritario, que se autolegitima en unas elecciones que ellos conscientemente saben que no son elecciones democráticas, ¿verdad? Y voy a acabar con una anécdota. Como todos los viejos siempre tenemos anécdotas, ¿no? Yo tuve un tío, un Rafael Arriola Molina. Era presidente del PRI en el estado de Veracruz. Venía la elección intermedia en el gobierno de Díaz Ordaz. Y lógicamente se iba a hacer la lista de los candidatos a diputados federales. Y se acostumbraba en esa época, por una cortesía, llevarle al presidente la lista de los candidatos. Y el presidente se le llama palomear. Existe hasta el término. Llegamos, porque yo iba de chofer, llevaba al gobernador del estado de Veracruz, que era Murillo Vidal, y a mi tío el presidente, a Los Pinos. Ya llegamos a Los Pinos, lógicamente ya los recibieron, nos pasaron, yo me quedé ahí en la antesala, ¿no? Y al final, en la plática ya entre ellos, decía Murillo Vidal que la actitud de Arriola Molina, el presidente de la sociedad, le había notado, le había caído mal, digamos, había sido una cuestión no correcta en los términos de un régimen radial. Porque cuando preguntó el presidente por los candidatos a diputados, que sabían que ese era el fin de la reunión, ¿va? Arriola Molina sacó un papel en blanco. Él dijo, aquí está la lista de los candidatos a diputados, señor presidente. Oiga, pero esto está en blanco, sí, señor. Usted ponga los que quiera, ¿va? Eso es la idea que tiene López Obrador del gobierno, ¿va? Que él puede poner en la lista lo que quiera, ¿no? O sea, es un retorno. De diputados. No, de ministros. O sea, yo doy la anécdota porque es un retorno al péndulo a este autoritarismo, y cito a Díaz Ordaz porque lo ponen como un ejemplo de un autoritarismo de logro ya no filantrópico, ¿va? Por lo del 68, ¿no? O sea, el autoritarismo es en este país la decisión que no tiene filtros y donde no existe división de poderes. Entonces, yo soy un hombre que tiene 80 años, ustedes pertenecen a una generación, tú naciste allá a mediados de los 70, ¿no? Ustedes son más jóvenes. Esto que ustedes han dicho de manera muy clara, haciendo referencias teóricas, etcétera, no es más que un retorno vulgar a un autoritarismo de carácter autolegitimado. Con un componente caudillista que contra el cual se batió el viejo régimen. Claro, porque esta idea que tú señalas del caudillismo se vincula un poco a lo carismático, ¿no? Claro. Y por eso yo he dicho, el cenit del régimen presidencialista priista fue López Mateos, ¿verdad? Porque López Mateos era un presidente carismático, ¿no? Pero también hay un engrandamiento del ejército. Bueno, de las claro. Fuerzas Armadas. Digo, todo esto funciona cuando las Fuerzas Armadas están lógicamente disciplinadas al poder del Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, ese es un peligro, ¿verdad? Es un peligro que precisamente en algunas referencias que se hace a países latinoamericanos hay que tomar en consideración, porque el ejército aparece en unos momentos, digamos, no dentro de instituciones democráticas, ¿verdad? Y yo quisiera con esto terminar el programa. Agradecerte mucho, Lorenzo. Nada, Luis, gracias. Lorenzo, que hace unas décadas fue mi alumno aquí. A ti, Guadalupe, que te conozco por tus actividades académicas. Que hace una década fue alumna mía, igual que Fernando. Y Fernando también fue alumno mío. Bueno, hasta el padre de él, don Fernando Gesto Martínez Pocayo, también fue mi alumno en esta universidad. Y creo que con esto
hacemos un capítulo en esta serie, ¿no? Se llama Testimonios y Vivencias, ¿no? Aquí lo hemos escuchado, el testimonio de un señor que fue presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, que ha vivido este proceso desde que era niño, porque él es hijo de un catedrático universitario que estaba en estas gentes de izquierda que ellos pensaron o hicieron esta presión para democratizar el sistema político mexicano. Entonces estamos aquí varias generaciones y aquí el tema central es qué hacer, como lo señaló, qué podemos hacer, es el problema, ¿no? El problema es que la inteligencia puede hacer muy poco en gobiernos autoritarios. Por lo menos lo que... Pero lo que no puede permitirse es dejar de funcionar. Por eso. Eso sí. El objetivo de este documental que acordamos con doña Sonia Venegas, directora de la facultad, es dejar un testimonio. La Universidad Nacional Autónoma de México y sus catedráticos quieren dejar un testimonio de lo que México vivió en un proceso democratizador y de los peligros que hoy enfrenta. Este es el objetivo que hemos cumplido, considero yo, de manera muy satisfactoria. Muchas gracias. Gracias. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coproducción con el Colegio de Profesores Universitarios con actividades formales en universidades extranjeras de excelencia, AC, COPUEX, presentaron Testimonios y Vivencias de Universitarios en el Proceso Político Mexicano 1960-2024. Hasta la próxima.